vamos a desarrollar los planes de contingencia para personas desplazadas en el caso de desastres naturales. ¿Por qué es importante contar con planes de contingencia? Porque la planificación de la respuesta a desastres y la elaboración de los mismos es fundamental para estar preparados en una situación de emergencia. Estar preparados incluye gestionar recursos humanos y financieros, incluye gestionar la disponibilidad de suministros e incluye gestionar los procedimientos de comunicación entre instituciones y con la población. Los planes de contingencia contribuyen a reducir las afectaciones en vidas humanas, bienes de significación y el medio ambiente en el eventual desarrollo de un evento adverso. Además, aseguran la prestación de asistencia humanitaria de manera rápida y eficaz para las personas que lo necesitan. Se dice que dedicar tiempo a planificar la respuesta a desastres equivale a ahorrar tiempo cuando se produce un desastre. La construcción de planes de acción, de planes de contingencia, de protocolos de actuación, de políticas, de leyes, está enmarcada en el marco del Sendai. El marco del Sendai tiene 4 prioridades de acción. La primera es comprender el riesgo de desastres, la segunda es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, la tercera es invertir en la reducción del mismo y la cuarta es aumentar la preparación para casos de desastre con el fin de dar respuesta eficaz y reconstruir mejor. Los estados deben contar con un plan de respuesta a desastres que implique determinar, aumentar y organizar los recursos de manera que el país cuente con capacidad de responder oportuna y eficazmente. Y este plan debe responder al estudio y al conocimiento de los riesgos. Para esto, el gobierno, en sus diferentes niveles, debe determinar las funciones y responsabilidades, y además debe elaborar herramientas genéricas de respuesta. La preparación y elaboración de planes de contingencia contribuye a que los países respondan de manera adecuada a los compromisos establecidos en el marco del Sendai, y de esa manera mejoran su capacidad de reducción de riesgos centrada en las personas. Existen 3 niveles diferentes de planificación para la construcción de planes de contingencia. El nivel regional o mundial, en el cual las delegaciones regionales de los países elaboran protocolos y planes cuando los riesgos superan las fronteras y cuando la asistencia humanitaria requerida, en el caso de que se cumplan las hipótesis, sea demasiado amplia. En una escala menor, a nivel nacional, los planes de contingencia, los planes de desastres, evalúan la capacidad de respuesta de la sociedad nacional y con base en eso definen el enfoque a tomarse frente a determinadas emergencias e hipótesis. Y luego, a nivel local, los comités locales o comités departamentales o municipales, o dependiendo cómo se llamen en cada país, deben elaborar planes de respuesta y protocolos de actuación donde identifican a escala local sus propios riesgos, sus capacidades y sus recursos. El plan de contingencia, entonces, es un documento en el que se establecen procedimientos operativos para dar respuesta conforme a los requisitos de recursos previstos y a la capacidad. Este documento se centra en determinados desastres que tienen una elevada probabilidad de ocurrir. Determinan en detalle las necesidades humanitarias, las acciones, los recursos, las restricciones y las deficiencias. Se tienen 6 pasos que deben seguirse para la elaboración de planes de contingencia. Estos pasos se van a describir más adelante de manera práctica. El primer paso es la planificación institucional para desastres. El segundo, el análisis de los peligros, la vulnerabilidad, la capacidad y los riesgos. El tercero, determinación y movilización de recursos. El cuarto, alerta temprana, sistemas de alerta temprana y factores desencadenantes. El quinto es el flujo de información y comunicaciones y el sexto es la responsabilidad sectorial. El plan de contingencia debe determinar qué medida de preparación para desastres pueden adoptarse a nivel personal y comunitario. Especificar cómo se le va a avisar a la población en caso de emergencia y de qué forma las personas pueden participar. En este apartado es muy importante tener en cuenta si las hipótesis de riesgo incluyen las personas desplazadas y se debe considerar en el plan de contingencia cómo van a ser los mecanismos de participación de las personas desplazadas. Más adelante también se va a describir esto. Y además deben aprovecharse los conocimientos locales e incorporarse en los planes de preparación y respuesta en casos de desastre en la comunidad. Para poner en marcha un plan de contingencia de manera exitosa, es fundamental la educación de la población y la provisión de mecanismos de comunicación con la misma. Cuando ya están elaborados, deben realizarse simulaciones y simulacros con el fin de actualizarse, pues los planes de contingencia o
obedecen a procesos cíclicos que deben ajustarse a los cambios del territorio y de la sociedad que lo habita. De la misma manera, la evaluación del funcionamiento del mismo, en caso de utilizarse en una situación real, debe preverse y realizarse. Hola, mi nombre es Daniela Russo Labrinovich y continuando con la presentación de Natalia, voy a presentar el plan de contingencia para lugares temporales que preparamos y a continuación voy a cambiar al modo de pantalla de presentación de PowerPoint. Nuestra propuesta de plan de contingencia para alojamientos temporales es que sea transversal a todos los planes de contingencia que consideren el desplazamiento de una población dentro de un plan general de emergencias de una ciudad o zona definida. El objetivo de este plan de contingencia para alojamientos temporales es proteger en forma integral la vida de las personas que se encuentran desplazadas por un evento adverso, cubriendo sus necesidades vitales como alimento, abrigo, refugio, higiene, seguridad, sostén emocional, entre otros, para su pronta recuperación. El ámbito de aplicación de este plan será una ciudad o zona previamente definida. Evaluación del riesgo. Análisis de la amenaza. Las emergencias a considerar son terremotos, tsunamis, huracanes, volcanes, inundaciones, deslizamientos de tierra o landslide y todas aquellas situaciones de emergencia de orden natural que provoquen el desplazamiento de la población. Para lograr estos objetivos fijados, se debe determinar los roles a cumplir en una emergencia y por ello hay que instruir a la población sobre las vías de evacuación, los puntos de encuentro y los centros de permanencia. El alcance del plan es para todas las personas desplazadas de sus hogares y que no puedan reubicarse en un lugar seguro. ¿Qué entendemos por situaciones de emergencia de orden natural? Son todas aquellas situaciones provocadas por un desborde o evento de la naturaleza que afecte al sector asignado dentro de este plan de alojamientos temporales. La metodología que se utiliza. El análisis de las amenazas y la vulnerabilidad. Para poder hacer un cálculo de la vulnerabilidad del lugar, esto depende de la zona y del tipo de hipótesis de riesgo que se plantea y las diferentes zonas tienen diferentes vulnerabilidades. Esto requiere un estudio de cada zona para poder analizar la vulnerabilidad en cada contingencia que se presente en el plan. Para esto se utilizan los parámetros demográficos, que son los datos estadísticos correspondientes a la ciudad o la zona. Esto puede ser número de habitantes por kilómetros cuadrados, las condiciones y medios de vida, la estructura, la infraestructura, los servicios, las rutas y las condiciones climáticas. Además se utiliza también el índice CalMat, que es el índice de calidad de los materiales, que muestra la combinación de los materiales, los elementos de aislación y determinación utilizados en los principales elementos constitutivos de una vivienda, como son las paredes, el techo y el piso. La organización y preparación. Esto se definió a partir de las acciones que tienen que ser ejecutadas por los organismos encargados de gestionar, coordinar y administrar los alojamientos temporales de la ciudad o de la región. Y aquí es donde ingresan en esta parte a participar el Estado, el sector de coordinación y gestión de alojamientos temporales y otras instituciones que puedan colaborar con lo mismo. El desarrollo de las acciones. Existen dos situaciones, en el antes y en el durante. En el antes son todas las acciones previas que se realizan antes de la apertura de un alojamiento temporal con todas las organizaciones involucradas en el mismo. En el durante se consideran todas las acciones que garantizan las normas mínimas de asistencia humanitaria a la población. Son todas aquellas acciones que se realizan desde la apertura hasta el cierre de un alojamiento temporal y aquí es donde tiene una participación muchísimo más fuerte el clúster de coordinación y gestión de alojamientos temporales. El flujograma de protocolos de actuación determina los protocolos de actuación a seguir dentro de este plan de contingencia. Cada protocolo corresponde a una acción definida para la gestión, coordinación y administración de los alojamientos temporales. Generalmente esto se hace con un flujograma o una imagen, como la que muestra a continuación, donde se vuelca todo lo que estaría involucrado en este plan de contingencia y por cada uno de estos puntos se considera un plan de acción a seguir y en ese plan de acción a seguir por cada uno de estos puntos se establece qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Por eso es tan importante tenerlo previamente diseñado y charlado y compartido con el resto de las instituciones para poder llevar adelante exitosamente la apertura, mantenimiento y cierre de los alojamientos temporales. En este caso se muestra desde la alerta por el evento adverso de origen natural, siguiendo cada uno de los pasos donde se consideran todas las cosas mencionadas por las actividades del clúster de coordinación y gestión de alojamientos temporales hasta el cierre de los alojamientos temporales. Gracias. Hola, mi nombre es Paula y en continuidad a la presentación
del plano de contingencia para desastres naturales, vamos ahora a hablar de la importancia de la comunicación para la aplicabilidad de este plan en la gestión de los albergues. Entonces, trayendo la cuestión de comunicación para la gestión de un albergue, es importante tener un espacio de comunicación bueno para traer la sensibilización tanto por parte de la comunidad, tanto por parte del equipo y también para tener una buena aplicación de tu CCSM. Trayendo la comunicación para parte de matriz y responsabilidad, más pensando en los equipos que se forman en un albergue, comunicación es esencial para la coordinación, tener sus datos actualizados, organizar el espacio, atender mejor la comunidad, ser más ágil en las soluciones. Para el equipo de protección, usted necesita tener una comunicación buena para utilizar las redes de apoyo, tanto en la parte legal, tanto en la parte de salud y otras cosas. Usted terá também um entendimento melhor de suas demandas, a clareza dos processos e uma resolução de conflito mais adequada, além de um espaço de comunicação mais aberto com a comunidade. Para a parte da comunidade em si, participação comunitária, se quedará mais claro o entendimento das demandas. Você criará um espaço de confiança e respeito com a comunidade por ter essa comunicação mais aberta con ellos y esto te traerá beneficios para implementar acciones necesarias para la comunidad. La parte de distribución se quedará más organizada porque terá más clareza de las necesidades y de las demandas. La parte de comunidad, en parte de intervenciones de riesgos, trayendo más para una parte práctica, la comunicación ayuda en procesos de infraestructura cuando usted tiene un riesgo de fuego o cualquier cosa por una mala información de la comunidad. Es necesario aclarar a ellos que a veces la carpa no es construida, no fue construida de una manera que no es inflamable, entonces la población necesita comprender lo que se pasa. La parte de educación, por ejemplo, la construcción de comités, de talleres, la propia divulgación de oportunidades, tanto de educación o tanto de empleo, y también espacios para construir temas de violencia, de salud, cómo prevenir, cuáles son las redes de apoyo. En términos de seguridad, explanar a ellos por qué el albergue funciona con un equipo de seguridad 24 horas, por qué es necesario tener un carnet de identificación, quién puede o no puede empezar en un albergue, cómo se queda en la protección de niños vulnerables y la propia protección de la comunidad. La parte de salud, que es muy importante, principalmente en casos de desastres naturales, cuál es la red de apoyo, lo que usted tenía que hacer, las informaciones de quién necesita de apoyo, cuáles son los tipos de apoyo necesarios en términos de salud, todo eso la comunicación es importante. Y la propia parte de desastres naturales también, porque usted necesita divulgar los planos de, no los planos de contingencia, pero los planos de evacuación de emergencia, porque algo puede ocurrir nuevamente, entonces tiene que estar preparado y también preparar su comunidad. Para finalizar, mostrar un poco a ustedes la parte de cierre, cómo comunicación puede ayudar. Puede ayudar porque facilitará definir cuándo el albergue debe se quedar cerrado, porque va a ayudar a definir los procesos junto con los parceros y con los grupos clave, entender por qué esto debe se cerrar, si las soluciones duraderas ya están listas, si tienen la garantía de los derechos y protección de las personas que están en el albergue, si estos están garantizados, que es importante también para tener el cierre. Si todos los actores clave están siendo consultados en este proceso de cierre y si usted definió bien tus procesos de cierre, tanto la organización de los datos, la gestión de la información, si usted está comunicando adecuadamente a la población cómo se quedará este proceso y también hice la consulta, por ejemplo, al propietario del terreno para construir plazos y otras cosas y garantizar un buen proceso de cierre por todas las partes. Muchas gracias.